Leemos desde el capítulo 21, vamos a leer los primeros versículos. Dice, cuando el cananeo rey de Arad, que habitaba en el Negev, supo que Israel llegaba por el camino de Atarim, lo atacó y se llevó algunos prisioneros. Entonces Israel hizo este voto al Señor: si pones a este pueblo en nuestras manos, consagraremos sus ciudades al exterminio total. El Señor oyó la súplica de Israel y les entregó a los cananeos, que fueron consagrados al exterminio junto con sus ciudades. Por eso aquel lugar se llamó Jormá. Los israelitas partieron del monte Jor por el camino del Mar Rojo para bordear el territorio de Edom, pero en el camino el pueblo perdió la paciencia y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para hacernos morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua y ya estamos hartos de esta comida miserable. Entonces el Señor envió contra el pueblo unas serpientes abrasadoras que mordieron a la gente, y así murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Intercede delante del Señor para que aleje de nosotros esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo: fabrica una serpiente abrasadora y colócala sobre un asta, y todo el que haya sido mordido al mirarla quedará curado. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba curado. Bueno, vamos a interrumpir la lectura del capítulo acá, porque a partir del versículo 10 comienza una minuciosa descripción de todos los lugares donde fueron acampando y donde se fueron trasladando los israelitas. Muy repetitiva. Vamos a tomar alguna referencia, hacer alguna aclaración, pero nada más. Toda esta descripción se extiende hasta el versículo 1 del capítulo 22. ¿Sí? Recién ahí se da el corte de la unidad literaria para lo que sigue. Bueno, a ver, algunos comentarios de este capítulo 21 o de lo que arranca en este capítulo 21. Los capítulos 21 al 25 son una combinación de la tradición yavista y la tradición eloísta. Este incidente que aparece al principio del rey de Arad es una inserción que interrumpe en realidad el hilo de los acontecimientos. De hecho, esta breve noticia del versículo 1, que Arad atacó a Israel e hizo algunos prisioneros, va seguida inmediatamente de una descripción de la victoria de Israel sobre los cananeos, después del voto de consagrar el botín de guerra a Yahvé, que está en el versículo 3. Es muy probable que entre ambos hechos hubiera por lo menos un siglo de distancia y que terminaron juntos acá en el relato, ¿no? Otra versión de esta historia, historia así, pero que narra la victoria de Israel, aparece en el libro de los Jueces, en el capítulo 1, versículos 16 al 18. El versículo 4, si se fijan, sigue obviamente después de lo que dejó 20:29, porque aparece otra vez la referencia al monte Jor. Evidentemente ahí entonces los tres primeros versículos del capítulo 21 están como metidos acá, son como una cuña. Luego de esta breve descripción, entonces, prosigue el relato del viaje de Cades a Moab. Y aparece a partir del versículo 6 este tema de las serpientes abrasadoras o venenosas. ¿De dónde le viene el nombre? Como su mordedura producía inflamación, se las llamaba de fuego, en hebreo saraf. Versículo 9 dice: Moisés hizo una serpiente de bronce. Bueno, la arqueología ha demostrado claramente que en Canaán estaba muy extendido el culto a las serpientes, probablemente en conexión con los ritos de la fertilidad, tan frecuentes entre los pueblos cananeos. En las excavaciones que se hicieron en Laquish se encontró una serpiente de bronce que data probablemente del tiempo que se lo conoce como del bronce tardío, o sea, la misma época del Éxodo. Es un hallazgo interesante en relación con este texto que estamos leyendo. Quizá Moisés aprendió a hacer esta imagen de sus parientes los kenitas, que eran forjadores de profesión. De hecho, la palabra kenita significa ni más ni menos que eso, forjador, ¿no? Y también es significativo, otro detalle interesante,
que este hecho ocurriera en las cercanías de Punón. Después lo vamos a ver mencionado, esta localidad en el capítulo 33, que es una de las grandes fuentes de cobre de la antigüedad, ¿sí? O sea que hay un montón de elementos que están alrededor de este episodio, ¿no? La curación parece ser producida por una suerte de magia, pero el yavista se ocupó de que el lector supiera que era Yahvé el que en realidad curaba, ¿no? el que en realidad realizaba la curación. Bueno, este episodio, este relato va a ser retomado en el Nuevo Testamento. Los que hayan hecho el curso sobre el Evangelio de Juan, recuerden que en Juan, en el capítulo 3, versículos 14-15, alude a este incidente como prefiguración de la propia muerte de Cristo. Recuerden que el capítulo 3 del Evangelio de Juan es la famosa charla de Jesús con Nicodemo, ese fariseo que va a visitarlo de noche. Bueno, en ese contexto dice: de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que creen en él tengan vida eterna. ¿Sí? Evidentemente el levantado en alto está hablando ni más ni menos que de la cruz, ¿no? Bueno, aunque solo pueden identificarse, con esto terminamos lo de las serpientes abrasadoras y paso a hacer un comentario general de estos versículos que no leímos a partir del versículo 10, ¿no? Les decía, aunque solo pueden identificarse con certeza algunos de los lugares mencionados a partir del versículo 10, la dirección general del itinerario que siguieron los israelitas es bastante clara. O sea, podemos imaginar que avanzaron hacia el norte a través del Arabá y cruzaron luego el valle por el extremo sur del Mar Muerto, ¿sí? Recuerden el mapa. Después de cruzar el río Arnón, se asentaron temporalmente en lo que se llamaban las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, a la altura de Jericó, que es la indicación que está en el versículo 1 del capítulo 22. O sea que estamos en lo que se suele llamar la Transjordania, ¿sí? El lado este del río Jordán. Por eso después van a tener que volver a hacer un cruce al modo del cruce del Mar Rojo, porque van a tener que volver a atravesar el Jordán para el ingreso finalmente a la tierra prometida. En el versículo 14 hago esta mención porque aparece un dato que es interesante. Se menciona el libro de las guerras del Señor. No es la única vez que se menciona, se vuelve a mencionar en otras oportunidades. Se trata, al parecer, porque de hecho no se ha conservado esto, de una colección de canciones populares de guerra que recordaban el pasado heroico de las tribus israelitas, y que en este momento, cuando digo este momento, digo el momento de la redacción del libro de los números, de la redacción del Pentateuco, pero que luego el texto se perdió, porque de hecho no tenemos ninguna referencia de él más que estas citas que aparecen en la Biblia. A partir del capítulo 22, versículo 2, hasta el capítulo 36, versículo 13, vamos a encontrar lo que podríamos titular como todos los acontecimientos ocurridos en torno a Moab. Vamos a empezar con una historia lindísima, ¿sí? Que aparece entre capítulo 2, versículo 2, hasta el capítulo 24, versículo 25, que es la historia de Balaam. Antes de empezar la lectura, porque esto sí lo vamos a leer completo, es un texto que vale la pena leerlo completo, hago una introducción, hago una pequeña aclaración general. Las dos tradiciones, yavista y elohista, conservaron este relato primitivo que van a ver, es un relato lleno de intriga y que además, literariamente hablando, consta de prosa y verso al mismo tiempo, ¿sí? Hay partes que están en prosa y otras partes que están en verso. El relato no es homogéneo y tiene algunas contradicciones e incongruencias, bueno, propio de la fusión de las tradiciones, ¿no? Y como en tantos otros casos que ya mencionamos, no siempre es posible hacer una neta división entre lo que corresponde a la tradición yavista y la tradición elohista.
Vuelvo a decir algo que ya dijimos. Estamos ante el caso de muchos, de la hipótesis de muchos autores, que si bien la tradición yavista y la tradición eloísta habrían tenido un origen independiente, muy probable, hubo un momento en que esas tradiciones se fusionaron, ¿sí? Y entonces, a la hora de la redacción final del Pentateuco, ya llegaron unidas. Entonces, por eso es aún más difícil distinguir lo que pertenece a uno y lo que pertenece a otro. En el texto nos vamos a encontrar con 4 oráculos de este Balaam que aparecen a lo largo y que se suelen dividir de la siguiente forma. El primero y el segundo pertenecen en líneas generales, o están casi todos de acuerdo en atribuirlo a la tradición eloísta, y el tercero y cuarto a la tradición yavista. Para muchos autores, digo esto porque es significativo, pocas secciones del Pentateuco son más importantes desde el punto de vista teológico que este relato. En realidad puede decirse que la historia de Balaam resume la revelación del plan de Dios tal como fue comunicado a Moisés. Miren el texto en el que nos estamos introduciendo. Bueno, vamos a empezar su lectura. Empiezo leyendo del capítulo 22, versículo 2 al 14. Balac, hijo de Zippor, vio todo lo que los israelitas habían hecho a los amorreos, y los moabitas sintieron un gran temor a la vista de ese pueblo tan numeroso. Atemorizados por la presencia de los israelitas, los moabitas dijeron a los ancianos de Madián: ahora esta turba va a devorar todo a nuestro alrededor como un buey devora la hierba del campo. Entonces Balac, hijo de Zippor, que era rey de Moab en aquel tiempo, envió unos mensajeros a Balaam, hijo de Beor, que vivía en Petor, junto al Éufrates, en el país de los descendientes de Amab, para que le hicieran esta invitación. Un pueblo que salió de Egipto y cubrió toda la tierra se ha establecido frente a mí. Ven, por favor, y maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Tal vez así podré derrotarlo y expulsarlo del país. Porque yo sé que el que tú bendices queda bendecido, y el que maldices queda maldecido. Los ancianos de Moab y de Madián partieron, llevando la retribución para el adivino. Cuando se presentaron a Balaam y le transmitieron el mensaje de Balac, Balaam les respondió: pasen aquí la noche y yo les daré la respuesta que el Señor me inspire. Entonces los jefes de Moab se quedaron con Balaam. Pero Dios se manifestó a Balaam y le dijo: ¿quiénes son esos hombres que están contigo? Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me envió este mensaje. Aquí hay un pueblo que salió de Egipto y cubrió toda la tierra, por eso ven a maldecírmelo. Tal vez así podré combatir contra él y expulsarlo. Dios dijo a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas a ese pueblo porque está bendecido. A la mañana siguiente Balaam se levantó y dijo a los jefes enviados por Balac: vuélvanse a su país porque el Señor me prohíbe acompañarlos. Entonces los jefes de Moab partieron y cuando estuvieron de regreso dijeron a Balac: Balaam se niega a venir con nosotros. Bien, introducción. A ver. Balac era el rey de Moab. Su nombre va a volver a aparecer en el libro de Josué, capítulo 24, en el libro de los jueces, capítulo 11. También lo vamos a encontrar citado en el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 6. Es un personaje que se lo nombra varias veces. En esta época, las tribus semitas del otro lado del Jordán, esto que decíamos que se llamaba la Transjordania, ya se habían organizado en reinos, poniendo fin a este largo periodo de tiempo en el que las tribus nómadas se movían permanentemente por el territorio, ¿no? Ya había comenzado la sedentarización de todos estos pueblos. Tanto la arqueología como los mismos datos bíblicos atestiguan que la vida sedentaria en Transjordania experimentó de hecho una ruptura entre los siglos XIX y XIII. En este largo periodo de tiempo es donde se fue dando esta transformación. Si los israelitas hubieran entrado en Transjordania un siglo antes, habrían tenido muy pocas dificultades, pero ahora se vieron obligados a dar un rodeo o entrar en batalla con estos reinos que de hecho ya estaban asentados. Ellos todavía estaban en un periodo próximo a la sedentarización, pero estos otros pueblos ya estaban
ya estaban asentados. Imagínense, para esos reinos, obviamente las tribus emigrantes, siempre deseosas de tierra donde instalarse, representaban una amenaza. Y bueno, acá tenemos el contexto de esta realidad. En el versículo 5 aparece nombrada Petor. Petor está ubicada en la orilla occidental del Éufrates, a unos 18 kilómetros de Carquemish, para que se vayan ubicando en el mapa. Y en el versículo 6 dice esto tan simpático, ¿no? Maldíceme a ese pueblo. A ver, bueno, los antiguos semitas creían en el poder de la palabra hablada. Acuérdense, esto en varias oportunidades ya había aparecido. Era más que un símbolo para ellos. La palabra podía verdaderamente ser causa de bendición o de maldición. Y esta palabra, además, dicha por algunos personajes facultados para ello, y bueno, cumplía definitivamente lo que significaba. En Mesopotamia, estos personajes eran conocidos con el nombre que se les da acá, con el nombre de videntes, y eran muy solicitados una vez que por el acierto de lo que decían tenían algún tipo de reputación de efectividad en cuanto a sus proclamas, ¿no? O en cuanto a sus videncias. En este contexto, entonces, Balaam fue contratado por el rey de Moab para que maldijera a Israel y de ese modo poder vencerlo. Esto aparece claro en esta primera parte del texto. Vamos a continuar la lectura. Leo ahora, siempre capítulo 22, del versículo 15 al 41. Entonces Balac envió otros jefes más numerosos y distinguidos que los primeros. Ellos se presentaron a Balaam y le dijeron: así habla Balac, hijo de Zippor, por favor, no te niegues a venir en mi ayuda. Yo te colmaré de honores y haré todo lo que me digas. Te ruego que vengas y me maldigas a este pueblo. Pero Balaam respondió a los servidores de Balac: aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, yo no podría transgredir ni siquiera en lo más mínimo una orden del Señor mi Dios. Con todo, quédense aquí también ustedes esta noche y veré qué me dice el Señor esta vez. Durante la noche, Dios se manifestó a Balaam y le dijo: si esta gente ha venido a buscarte, puedes ir con ellos, pero no hagas nada fuera de lo que yo te ordene. Por la mañana, Balaam se levantó, ensilló su asna y partió junto con los jefes de Moab. Pero su partida encendió la ira de Dios, y el ángel del Señor se interpuso en el camino para cerrarle el paso. Balaam iba montado en su asna y lo acompañaban dos muchachos. Cuando el asna vio el ángel del Señor parado en el camino con la espada desenvainada en su mano, se apartó y se fue por el campo, pero Balaam la castigó para hacerla volver al camino. El ángel del Señor se paró entonces en un sendero angosto que pasaba por los viñedos y estaba rodeado de los dos lados por un cerco. Al verlo, el asna se fue contra el cerco y apretó el pie de Balaam, que la castigó nuevamente. Una vez más, el ángel del Señor se adelantó y fue a colocarse en un lugar tan estrecho que era imposible desviarse a la derecha o a la izquierda. Cuando el asna lo vio, se echó al suelo debajo de Balaam y éste, enfurecido, la golpeó con su bastón. Entonces el Señor abrió la boca del asna y ella dijo a Balaam: ¿qué te hice para que me golpearas así 3 veces? Te estás burlando de mí, respondió Balaam. Si tuviera una espada en mi mano te mataría ahora mismo. El asna le respondió: ¿acaso yo no soy tu asna, la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Acostumbro yo a tratarte de ese modo? Él respondió: no. El Señor abrió los ojos de Balaam y éste vio al ángel del Señor parado en el camino con la espada desenvainada en su mano. Se inclinó y lo adoró con el rostro en tierra. El ángel del Señor le dijo: ¿por qué le has pegado 3 veces a tu asna? Era yo el que te cerraba el paso porque tu viaje me disgusta. Ella me vio y se apartó de mí 3 veces. Hizo muy bien en apartarse, porque de lo contrario yo te hubiera matado, mientras que a ella la hubiera dejado con vida. Balaam dijo al ángel del Señor: he pecado, porque no sabía que tú estabas apostado delante de mí en el camino. Si esto te desagrada, ahora mismo regreso. El ángel del Señor respondió a Balaam: ve con estos hombres, pero dirás solamente lo que yo te indique. Y Balaam se fue con los jefes que le había enviado Balac. Cuando Balac supo
que Balaam estaba por llegar, fue encontrarlo en Ar-Moab, sobre la frontera del Arnón, en el límite de su territorio, y le dijo: yo te mandé a llamar urgentemente. ¿Por qué no querías venir? ¿Acaso no dispongo de medios para colmarte de honores? Entonces Balaam respondió a Balac: aquí me tienes, pero ¿qué puedo decir yo ahora? Solo diré la palabra que Dios ponga en mi boca. Luego Balaam se fue con Balac. Llegados a Kiriat Husot, Balac inmoló vacas y ovejas y se las envió a Balaam y a los jefes que iban con él. A la mañana siguiente, Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal, desde donde pudo ver a una parte del pueblo. Vamos a detenernos un segundito acá. El relato está lindísimo. A ver, en el versículo 18 aparece Balaam nombrando a Dios como Yahvé. Es extraño, el nombre de Yahvé en labios de Balaam, pero tampoco es necesario que pensemos que este adivino pagano fuera un adorador del Dios de Moisés. Esto evidentemente es redaccional. Lo que el autor del texto quiere insinuar es que Balaam dependía por completo del poder del Dios de Israel. ¿Y qué está diciendo a su vez con esto? Que el dominio del Dios de Israel sobre los acontecimientos se extendía más allá de las fronteras de su pueblo. O sea, el factor decisivo era la voluntad de Yahvé y no la palabra pronunciada por el profeta como el resto creía, ¿sí? Acá lo que se juega es la voluntad de Dios, no las habilidades del vidente. Esto es lo que se está queriendo dejar claro. En el versículo 22 dice: el ángel de Yahvé se puso en el camino. En este punto, la historia se ve interrumpida claramente por un relato popular que llega hasta el versículo 34. ¿Qué está ocurriendo acá? Y el escritor emplea una suerte de fábula, seguramente tomada del folclore, para una finalidad teológica: inculcar la lección de que nunca falta la providencia de Dios sobre su pueblo. Esto es lo que está queriendo indicar esta fábula, ¿no? Donde hasta aparece un animal hablando. El dominio de Dios sobre la naturaleza es tan completo y su palabra tan poderosa que Dios puede servirse incluso de un animal justamente considerado torpe, como un asno, como portador de su palabra. Es hasta irónico y cómico incluso, ¿no? Está claro que el relato no pretende de ningún modo que sea interpretado históricamente. El objetivo del narrador era estrictamente doctrinal. Insertó en su relato, aún con riesgo de arruinar la armonía y fluidez de todo lo que nos falta leer, este episodio popular y hasta con cierto humor, porque vio en él el mejor medio para dar este importantísimo mensaje teológico. Volvemos otra vez a decir, de todos los relatos, bueno, en este se ve con demasiada claridad, ¿no? Pero siempre lo importante es el mensaje, ¿no? No tanto lo que dice el texto, sino lo que quiere decir los distintos textos que vamos a transitar. En el versículo 41 se habla de Bamot Baal. El nombre significa alturas de Baal. Esto es lo que significa textualmente, ¿no? Literalmente. Estaban situadas en el borde occidental de la meseta de Transjordania, desde donde el vidente tendría una buena visión del campamento israelita. Al menos esto es lo que se está tratando de dar a entender. Ya van a ver que después esto se va a ir corrigiendo cada vez más a lo largo del relato, una mejor visión para ir solucionando las cosas que van ocurriendo. No quiero adelantarme. Entramos en el capítulo 23. Voy a leer los versículos del 1 al 12. Balaam dijo a Balac: «Constrúyeme aquí 7 altares y prepárame 7 novillos y 7 carneros». Balac hizo lo que Balaam le había indicado, y entre los dos ofrecieron un novillo y un carnero en cada altar. Luego Balaam dijo a Balac: «Quédate junto a tus ofrendas mientras voy a ver si el Señor me hace una revelación».
yo te comunicaré lo que él me manifieste. Y se fue a una colina desierta. El Señor se reveló a Balaam y éste le dijo, yo erigí los 7 altares y ofrecí un novillo y un carnero en cada altar. Entonces el Señor puso una palabra en la boca de Balaam y le dijo, regresa a donde está Balac y háblale de esta manera. Balaam regresó y lo encontró de pie junto a su holocausto, acompañado de todos los jefes de Moab. Entonces pronunció su poema diciendo, desde Aram me hizo venir Balac, el rey de Moab, desde las montañas del este. Ven, maldíceme a Jacob, ven, pronuncia una execración contra Israel. ¿Cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo execraré a quien Dios no ha execrado? Cuando lo miro desde la cima de las montañas y lo contemplo desde las colinas, veo un pueblo que vive aparte y no se cuenta entre las naciones. ¿Quién puede contar el polvo de Jacob o numerar la polvareda de Israel? Que yo muera la muerte de los justos y que mi fin sea como el suyo. Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Yo te traje para que maldijeras a mis enemigos y tú los has bendecido. Yo solo puedo repetir fielmente lo que el Señor pone en mi boca, respondió Balaam. En el versículo 5 dice, el Señor puso una palabra en la boca de Balaam. Bueno, es una expresión esta, bastante común. Se creía que la esencia de la profecía consistía en repetir fielmente la palabra que Dios había puesto en la boca de los profetas. En la vocación del profeta Jeremías, esto aparece con mucha claridad. Después léanlo en Jeremías capítulo 1, desde el comienzo hasta el versículo 9. El Señor puso sus palabras en mi boca, dice, directamente, ¿sí? Era una creencia muy extendida esto. No solo en Israel, en líneas generales en la profecía del próximo Oriente Antiguo. Cuando se refiere a las montañas del este, en el versículo 7, es una vieja expresión cananea para designar lo que sería la cordillera de lo que se llama el Antilíbano, ¿sí? Que atraviesa la región. Es una cadena montañosa de unos 150 kilómetros más o menos de extensión que separa geográficamente a Siria del Líbano. Y su monte más elevado es el famoso monte Hermón, que está situado justo en la frontera entre Israel, Siria y Líbano, ¿sí? Un monte con una cierta altura importante, mide 2.800 y pico de metros, o sea que es un monte de los más conocidos del lugar. En el versículo 8 dice, ¿cómo puedo yo maldecir a quien Dios no ha maldecido? La idea es clarísima. Era inútil ejercer la adivinación contra el pueblo de Dios. También el vidente pagano estaba por completo en manos de Dios y solo podía decir lo que se le permitía decir, ¿no? Esto que decíamos hace un ratito, ¿no? La soberanía de Dios está por encima de todos, ¿no? Se empieza como a sugerir algo que será definitivo en la época de los profetas. Bueno, pero acuérdense que nuestro texto se escribe de algún modo también tiene influencia de la época de los profetas, ¿no? En donde Yahvé no es solo el Dios de Israel, sino que Yahvé es el único Dios, Pero todavía acá encontramos muchas formulaciones que están como ahí coqueteando entre el monoteísmo y lo que es la monolatría que decíamos, ¿no? La adoración a uno solo. Por ahora tendríamos que decir que no está del todo clara la diferencia entre monolatría y monoteísmo, pero empieza a haber algunas sugerencias que camino hacia lo que nosotros vamos a considerar el monoteísmo estricto, por decirlo de algún modo, ¿no? En el versículo 9 se describe a Israel como un pueblo que vive aparte. Bueno, a lo largo de toda su historia, Israel siempre creyó tener un destino especial en los planes de Dios. Siempre se consideró diferente a las demás naciones. Lo mismo que Yahvé era diferente de los otros dioses, ¿no? En relación con esto que estábamos diciendo, ¿no? Pero esto tenía al mismo tiempo como su contrapartida, su lado negativo. Esta misma condición especial de Israel muchas veces sería empleada como un reproche contra su conducta, ¿no? Por parte del mismo Dios. Entonces,
No era solo ventaja esta percepción de la elección que manifestó siempre el pueblo de Israel. Y vieron que el versículo 10 dice que yo muera en la muerte de los justos. Bueno, este deseo es una fórmula de juramento. Balaam afirma que está dispuesto a morir si no cumple lo que él dice, que no es otra cosa sino la voluntad de Dios, ¿no? Lo que queda expresado por medio de sus palabras. ¿Vamos? Vamos al segundo oráculo ahora. Retomo la lectura, capítulo 23, del versículo 13 al 26. Entonces Balac le dijo: ven conmigo a otro lugar desde donde podrás verlos, si no a todos, por lo menos a una parte de ellos, y maldícemelos desde allí. Enseguida lo llevó al campo de Sufim, en la cima del Pisgá. Allí construyó 7 altares y ofreció un novillo y un carnero en cada altar. Entonces Balaam dijo a Balac: quédate aquí junto a tu holocausto, mientras yo voy más allá en busca de una revelación. El Señor se reveló a Balaam y puso una palabra en su boca. Luego le dijo: regresa a donde está Balac y háblale de esta manera. Al llegar, lo encontró de pie junto a su holocausto, acompañado de los jefes de Moab. Balac le preguntó: ¿qué ha dicho el Señor? Entonces Balaam pronunció su poema diciendo: levántate, Balac, y escucha. Préstame atención, hijo de Zippor. Dios no es un hombre para mentir, ni es un mortal para desdecirse. ¿Acaso él dice y no hace, promete una cosa y no cumple? Yo recibí la misión de bendecir. Él ha bendecido y no lo puedo contradecir. No se ve ningún mal en Jacob, ni se percibe ninguna desgracia en Israel. El Señor su Dios está con él, y entre ellos se oye proclamar a un rey. Dios, que lo hace salir de Egipto, es para él como los cuernos de un búfalo. No hay magia en Jacob ni adivinación en Israel. A su debido tiempo se le dirá a Jacob y a Israel lo que hace Dios. Un pueblo se alza como una leona, se yergue como un león. No se recuesta hasta devorar la presa y beber la sangre de sus víctimas. Balac dijo entonces a Balaam: si no lo maldices, por lo menos no lo bendigas. Pero Balaam respondió a Balac: ya te advertí que haría todo lo que el Señor me dijera. Lo que les decía hace un ratito, cada vez lo lleva a un lugar donde viera mejor a el campamento israelita. El campo de Sufim o de los centinelas era probablemente un lugar de observación elevado desde el que podían ver los movimientos del enemigo, como de hecho ocurre siempre. Balac no se está dando cuenta todavía de que el fracaso de sus planes no se debía a una mala ubicación, sino a la voluntad de Dios, a la voluntad de Yahvé, concretamente, ¿no? Esta vez la palabra de Balaam se dirige directamente a Balac, vieron en el versículo 18, ¿no? No solo se niega a maldecir a Israel, sino que celebra el que sea invencible Israel, ¿sí? Por eso el reproche final de Balac, ¿no? Con el primer oráculo se había puesto en movimiento una palabra, ¿no? Y nada podía frustrarla. Ahora se recuerdan las bendiciones pasadas e incluso se prometen futuras victorias, incluso, ¿no? Tremendo para... Versículo 19. ¿Acaso él dice y no hace? Bueno, la misma doctrina va a aparecer en el primer libro de Samuel, incluso en el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos, en el capítulo 11 y en otras partes. De hecho, se han encontrado testimonios de afirmaciones semejantes en Egipto durante los siglos XIII y XII. Nos interesa mucho porque estamos en ese tiempo. En la estela de Bet San se decía de Ramsés II: lo que dice su boca lo hacen sus manos. Y de Ramsés III se dice: las cosas que él promete se cumplen. O sea que era un modo habitual, era un modo habitual de hablar de los dioses. Versículo 21 dice: y entre ellos se oye proclamar un rey. En este versículo estamos encontrando una de las expresiones más antiguas de la fe en Yahvé como rey de Israel, ¿sí? A pesar de que después sí vamos a hablar de un rey humano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando se instale la monarquía, esto Israel nunca lo va a perder, ¿no? El rey de Saúl, David y su descendencia
nunca fueron otra cosa sino los lugartenientes de Dios en medio del pueblo, porque el único rey en realidad es Yahvé, ¿no? Esto lo tenían como muy claro. Vieron que en el versículo 22 aparece la imagen como los cuernos de un búfalo. Bueno, el segundo oráculo contiene varias analogías que subrayan la gran fuerza de Israel. Aquí es comparado con uno de los animales, de hecho, más fuertes y fieros conocidos en el Próximo Oriente Antiguo. Entre sus muchos títulos, como para buscar referencias cercanas, ¿no? Hammurabi se jactaba de ostentar el de un búfalo fiero que cornea al enemigo. Y en el libro del Deuteronomio, un poco más adelante, en el capítulo 33, versículo 17, en las bendiciones de Moisés, se dice de José, sus cuernos son como los de un búfalo. O sea que era una expresión corriente. En el versículo 24 dice, un pueblo se alza como una leona. Bueno, otra imagen también muy popular, ¿no? Poetas, pintores, escultores del Oriente Antiguo se sintieron siempre impresionados por el tremendo espectáculo de un león cuando devora a su presa, ¿no? No se podía encontrar una metáfora más fuerte para expresar el poder del ejército de Israel que esta, ¿no? De hecho, no sé si se acuerdan, en Génesis 49:9 aparece la misma imagen para hablar de Israel, ¿sí? Continúo la lectura. Vamos con el tercer oráculo. Leo de el capítulo 23, versículo 27, hasta el versículo 13 del capítulo 24. Nos metemos en el capítulo 24. Luego Balac dijo a Balaam, ven, te llevaré a otro lugar. Tal vez Dios vea con buenos ojos que me los maldigas desde allí. Enseguida lo llevó a la cima del Peor, que domina la región desértica. Y Balaam dijo a Balac, constrúyeme aquí 7 altares y prepárame 7 novillos y 7 carneros. Balac hizo lo que Balaam le había indicado y ofreció un novillo y un carnero en cada altar. Pero Balaam, al ver que el Señor se complacía en bendecir a Israel, no fue como las otras veces en busca de presagios, sino que volvió su rostro hacia el desierto. Cuando alzó los ojos y vio a Israel acampado por tribus, el Espíritu de Dios vino sobre él y pronunció su poema diciendo, oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del hombre de mirada penetrante, oráculo del que oye las palabras de Dios y conoce el pensamiento del Altísimo, del que recibe visiones del Todopoderoso, en éxtasis pero con los ojos abiertos. Qué hermosas son tus carpas, Jacob, y tus moradas, Israel. Son como quebradas que se extienden, como jardines junto a un río, como aloes que plantó el Señor, como cedros junto a las aguas. El agua desborda de sus cántaros, su simiente tiene agua en abundancia. Su rey se eleva por encima de Agag y su reino es exaltado. Dios, que lo hace salir de Egipto, es para él como los cuernos de un búfalo. Él devora a las naciones enemigas, les tritura los huesos y las hiere con sus flechas. Se agazapa, se recuesta como un león, como una leona. ¿Quién lo hará levantar? Bendito sea el que te bendiga y maldito el que te maldiga. Entonces Balac, enfurecido contra Balaam, golpeó las manos y le dijo, yo te llamé para que maldijeras a mis enemigos y tú ya los has bendecido 3 veces. Huye a tu patria cuanto antes. Estaba dispuesto a colmarte de honores, pero el Señor te ha privado de ellos. Balaam le respondió, ya le había anticipado los mensajeros que me enviaste. Aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, yo no podría transgredir una orden del Señor haciendo algo por mi cuenta, ni bueno ni malo. Yo debo decir únicamente lo que dice el Señor. A ver, el segundo oráculo terminaba con el grito desesperado de Balac, pero aún así intentó por tercera vez conseguir un oráculo que maldijera a Israel. Y otra vez depende del tema de la ubicación. Le dice, a ver, ponete acá, a ver si a Dios le viene bien maldecirlos desde acá. La localización de la que se habla acá en el versículo 28 de Peor es difícil de identificar exactamente, porque la única referencia que tenemos es que se trataría de un lugar privilegiado desde el que contemplar todo el desierto de Judá. Es difícil encontrar a qué se está refiriendo con esta localización.
En el versículo 1 del capítulo 24 dice: no fue como las otras veces en busca de presagios. ¿Vieron? Esta vez Balaam, en vez de buscar una revelación directa, contempló sencillamente el desierto, ¿no? Contempló el campamento. El Espíritu de Dios vino sobre él y se apoderó de él. Es una típica expresión utilizada más tarde para referirse a los reyes, a los profetas, a los jueces, que se consideraban dotados por Dios como de un carisma especial. Por eso podían ejercer esas funciones. De hecho, en el versículo 4 se habla del Altísimo, del Todopoderoso. Bueno, según la Biblia que tengan, pueden encontrar distintas traducciones de esto, ¿no? La palabra que aparece acá es el Shaddai. ¿Se acuerdan? Ya lo habíamos visto en el libro del Génesis. En realidad significa el Dios de las montañas. Sabemos por una inscripción egipcia que un nombre formado también con Shaddai, tal cual aparece acá, que no es otra cosa que el nombre empleado por los patriarcas para designar a Dios, por decirlo de algún modo, antes de la revelación del nombre de Yahvé, era un nombre corriente entre los semitas que habitaban en Egipto antes del Éxodo. ¿Sí? El libro del Génesis es testigo de esto. Una forma ligeramente distinta de este nombre era también corriente entre los amorreos del valle del Alto Éufrates a comienzo del segundo milenio. ¿Sí? O sea que también en el contexto, ¿sí?, se hablaba de los dioses en estos términos. Versículo 9. ¿Quién lo hará levantar? Bueno, hacíamos mención hace un ratito, en Génesis 49:9 hay una expresión semejante que describe a Judá como un cachorro de león. Es la imagen de una fiera satisfecha que reposa luego de haber devorado su presa, digamos, ¿no? Y en el versículo 10 dice: Balac golpeó las manos. Era un típico gesto de desprecio. De hecho, después va a volver a aparecer, por ejemplo, en el libro de Job, en el capítulo 27. Es un típico gesto de desprecio. Vamos con el cuarto oráculo. Capítulo 24, ya estamos. Ahora leo del versículo 13 al versículo 25. Y ahora que regreso a mi casa, déjame anunciarte lo que este pueblo hará con el tuyo en los días que vendrán. Entonces pronunció su poema diciendo: oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del hombre de mirada penetrante, oráculo del que oye las palabras de Dios y conoce el pensamiento del Altísimo, del que recibe visiones del Todopoderoso, en éxtasis pero con los ojos abiertos. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella se alza desde Jacob. Un cetro surge de Israel. Golpea las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Set. Edom será un país conquistado. Seir será conquistado por sus enemigos, mientras que Israel hará proezas. Un vencedor sale de Jacob y elimina a los fugitivos de Ar. Al ver a Amalek, Balaam pronunció su poema diciendo: Amalek es la primicia de las naciones, pero su destino es desaparecer para siempre. Al ver a los kenitas, Balaam pronunció su poema diciendo: firme es tu morada, Caín, y tu nido está asentado en la roca. Sin embargo, va a ser consumido cuando Asur te lleve prisionero. Finalmente pronunció su poema diciendo: ¿quién subsistirá cuando Dios haga esto? Vendrán barcos del lado de Kitim, oprimirán a Asur, oprimirán a Eber, y ellos a su vez desaparecerán para siempre. Entonces Balaam emprendió el camino de regreso a su patria, y también Balac siguió su camino. Bueno, le quedaba todavía el cuarto oráculo. Antes de partir, Balaam, en este caso sin que nadie se lo pida, pronuncia un último oráculo prediciendo lo que le hará a Israel a Moab en el futuro. ¿Sí? Bueno, tal cual lo que pasó. Bueno, no nos debe extrañar estas cosas cuando sabemos que los textos fueron escritos muy, muy posteriormente, cuando estas cosas ya habían ocurrido, ¿no? Versículo 17. Una estrella se alza desde Jacob, un cetro surge de Israel. Aquí evidentemente se está aludiendo a David y a sus conquistas. ¿Sí? Lo que va a venir dentro de mucho tiempo. Aunque muchos padres de la iglesia interpretaron este pasaje como una profecía mesiánica, de hecho el Nuevo Testamento no la cita. Y miren que el Nuevo Testamento cita un montón de textos mesiánicos. Bueno, este no está citado en el Nuevo Testamento.
Este texto sí fue muy importante en la expectativa mesiánica de los esenios, de los de la secta de Qumran. En varios de sus textos aparece citado este pasaje. Habla del cráneo de los hijos de Set. Acuérdense, los hijos de Set o sutitas son el mismo grupo que encontramos mencionado en los textos egipcios de los siglos XX y XIX como un pueblo nómade residente en Palestina. No sabemos nada sobre las relaciones étnicas existentes entre los sutitas y los moabitas de siglos posteriores, pero bueno, aparecen nombrados acá también. Respecto de lo que dice el versículo 20, no está claro por qué los amalecitas son llamados los primeros o primicias. Quizás, aunque es raro, ¿no? Porque fueron los primeros en atacar a Israel después de que éste abandonó Egipto. ¿Se acuerdan en el capítulo 17 del libro del Éxodo? Cuando en plena batalla Moisés tenía los brazos elevados, ganaban, y cuando los bajaba perdían. Bueno, lo que sí sabemos que era un pueblo nómade que se movía entre el Negev y la península del Sinaí. Hasta la época del rey Saúl, o sea, ya iniciada la monarquía, estamos hablando del 1000 a.C., Israel no fue capaz de vencerlo definitivamente. Más adelante, sí, por supuesto, David los vencerá de manera grandiosa. Esto está contado en el primer libro de Samuel en el capítulo 30, ¿no? Ya llegaremos ahí en su momento. En el versículo 21 aparece otra vez la palabra forjador, hin, es etimológicamente idéntico a kenita, lo habíamos mencionado hace un ratito. En la antigüedad los kenitas eran famosos como forjadores de metales y es muy probable que ellos introdujeran el arte de la metalurgia entre los antiguos hebreos. Su nomadismo, además, que perduró, digamos, se explica principalmente como consecuencia de su trabajo como forjadores itinerantes. ¿Sí? Era no solo su modo de vida, sino su subsistencia, digamos, ¿no? Como tenía la subsistencia. Balaam juega con su nombre cuando dice que su nido, Ken, está sobre una roca, con lo que se refiere al gran centro edomita de Selá, que no es otra que, ¿saben lo que es Selá en la Biblia? La actual Petra, la famosa Petra en Jordania, ¿no? Donde se encuentra ese impresionante monumento arqueológico y en realidad fue la capital del antiguo reino nabateo. ¿Sí? ¿Saben de qué estoy hablando, no? Esa como entrada de templo que está esculpida en la roca que aparece en la película Indiana Jones, ¿sí? Impresionante. Bueno, termina aquí la historia de Balaam. Vamos a entrar ahora en el capítulo 25. Entramos ahora a una sección que podríamos decir que va del capítulo 25, versículo 1 al capítulo 31, versículo 54. ¿Sí? O sea, de los capítulos 25 al 31. Vamos a empezar con los primeros 18 versículos del capítulo 25. Mientras Israel estaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las mujeres moabitas, que lo invitaron a participar de los sacrificios en honor de su Dios. El pueblo comió de ellos y adoró a ese Dios. Así Israel se sometió al Baal de Peor y por eso el Señor se indignó contra él. El Señor dijo a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y cuélgalos públicamente delante del Señor para que se aplaque la indignación del Señor contra Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: cada uno de ustedes matará a aquellos de sus hombres que se sometieron al Baal de Peor. Precisamente entonces llegó un israelita trayendo una mujer madianita a donde estaban sus hermanos, a la vista de Moisés y de todos los israelitas que lloraban a la entrada de la carpa del encuentro. Al ver esto, Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se apartó de la comunidad y tomando una lanza siguió al israelita hasta la alcoba y allí los traspasó a los dos, al israelita y a la mujer en pleno vientre. Entonces cesó la plaga que asolaba a los israelitas. Los que habían muerto a causa de la plaga fueron 24.000. Y el Señor dijo a Moisés: Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón,
ha apartado mi ira de los israelitas porque ha demostrado en medio de ellos un celo igual al mío. Por eso yo no acabé con los israelitas dejándome llevar por mis celos. Y ahora declaro, yo le concedo mi alianza de paz. En favor de él y de su descendencia habrá una alianza que le asegurará el sacerdocio para siempre, porque se mostró celoso por su Dios e hizo expiación por los israelitas. El israelita que fue muerto junto con la mujer madianita se llamaba Zimri, hijo de Salú, jefe de una familia patriarcal de Simeón. Y la mujer que fue muerta se llamaba Cosbi, hija de Sur, el cual era jefe de un clan en la tribu madianita. Luego el Señor dijo a Moisés, acomete contra los madianitas y derrótalos, porque ellos acometieron contra ustedes con sus malas artes en el incidente de Peor y en el de Cosbi, la hija del jefe madianita y hermana de ellos, que fue herida de muerte el día de la plaga motivada por el incidente de Peor. Relato complejo, en algunos sentidos oscuro. Vamos a ver. El relato, de los acontecimientos se detiene para contar 2 recaídas de los israelitas antes de su entrada en Canaán, ¿sí? La infidelidad del pueblo y su desobediencia, ya lo sabemos, son un tema constante de la tradición del desierto. Pero acá tenemos un ejemplo más. Sittim significa acacias. La localidad ha sido ubicada al este del Jordán. Era el lugar desde el que Josué envió a los espías para examinar la tierra. Ya lo vamos a ver cuando entremos en el libro de Josué, en el capítulo 2. Ignoramos en qué consistía exactamente el culto a los dioses de Moab, pero probablemente tenía alguna relación con los cultos de la fecundidad, con la prostitución sagrada, esta práctica que estaba tan extendida en el Próximo Oriente Antiguo y que el pueblo de Israel siempre estuvo tentado de acercarse a estos ritos, ¿no? En el versículo 4 aparece la tremenda orden de ejecutar a los culpables, pero no se describe la ejecución. Simplemente Moisés llama a los jefes para dar la orden. El hecho de que se aluda especialmente a los jefes no significa que ellos fueran los únicos responsables. De acuerdo con la vieja concepción, que ya también la mencionamos varias veces, de esta solidaridad tribal que había, ellos sí estaban obligados a cargar con la responsabilidad principal por el crimen, ¿no? Esto siempre, estaba muy claro. El episodio entre los versículos 6 al 15 es distinto del anterior y forma parte, en realidad, de la tradición sacerdotal. Su único punto en común con la primera parte del texto, con los versículos 1 al 5, es que las mujeres extranjeras aparecen como la causa del desorden. Esto es lo único que tienen en común. Al parecer está faltando la introducción al relato, porque, por ejemplo, no se da ninguna razón de cuando dice que estaban llorando todos en la entrada de la tienda del encuentro. ¿Por qué estaban llorando todos? ¿Se referiría a la matanza ordenada por Moisés hace un rato? No sabemos. Tampoco se dice por qué fue enviada la plaga, que se detuvo por la acción de Pinhás. Se habla de la plaga así, de golpe, sin más explicación. Bueno, como miembro de la clase sacerdotal, Pinhás se consideraba como especialmente obligado a conservar la pureza del campamento israelita. El celo que aparece en Pinhás acá, que nosotros lo podríamos considerar como de algún modo desmedido, se hizo proverbial en Israel. Vamos a encontrar más adelante otros textos que van a hablar de este acontecimiento. El Salmo 106, en el primer libro de los Macabeos, capítulo 2, y en el libro del Eclesiástico, capítulo 45, versículos 23 al 26, miren lo que dice. Pinhás, hijo de Eleazar, fue el tercero en gloria a causa de su celo en el temor del Señor y porque se mantuvo firme frente a la rebelión del pueblo con el generoso ardor de su espíritu. Fue así como expió el pecado de Israel. Por eso fue sellada en su favor una alianza de paz
que lo hizo jefe del santuario y de su pueblo, de manera que a él y a su descendencia pertenece para siempre la dignidad de sumo sacerdote. Miren el canto glorioso que aparece acá. En el versículo 8 tenemos otra cosa curiosa. Aparece la expresión hebrea kubá, que acá está traducida por alcoba. Bueno, la palabra en realidad describe a una tienda muy parecida a la que usaban las tribus, podríamos decir, preislámicas del desierto de Arabia. Era como una especie de pequeña tienda sagrada, normalmente hecha de piel roja, donde se guardaban los ídolos de la tribu. Se la trasladaba en las procesiones religiosas, que era trasladada normalmente a través de camellos, y también era llevada a la guerra, algo parecido al comportamiento que vemos en el pueblo de Israel con el tema del Arca de la Alianza. Mientras estaba en el campamento, los hombres acudían a la cuba en busca de oráculos. No estoy hablando de Israel, estoy hablando de los pueblos vecinos. Y la tienda tenía la característica de ser cuidada por mujeres. Bueno, este es el único pasaje del Antiguo Testamento donde aparece esta palabra, y no está claro qué relación tenía con la tienda del encuentro, que se la menciona en el versículo 6. Porque esto se está refiriendo a otra cosa, evidentemente. Bueno, un dato curioso. En el versículo 9, cuando habla de los 24.000, bueno, recuerden lo que habíamos dicho en el capítulo 1 del libro de los números, que la palabra elef, que en realidad se traduce por 1000, hay que entenderla probablemente como una sección de la tribu. Bueno, por lo tanto el número sería mucho menor de lo que aparece acá. El sacerdocio de Sadoc, de donde saldrán luego los saduceos, remonta su genealogía a través de Pinjas hasta Aarón. Esto lo vamos a encontrar en las genealogías que están en el primer libro de las Crónicas, ¿no? Ya llegaremos ahí, simplemente lo adelanto. Durante el reinado de Salomón, Sadoc sustituyó a Abiatar en el sacerdocio y se convirtió en el único poseedor del ministerio sacerdotal, ¿sí? Pero ya lo vamos a ver, luchas palaciegas que hubo en la época de cuando Salomón sube al trono, a la muerte de David. Texto interesantísimo que ya tendremos que transitar en su momento. Versículo 17 dice: acomete contra los madianitas y derrótalos. Bueno, esta orden se relaciona con los 2 episodios anteriores que implicaban a las mujeres extranjeras, y anuncia entonces anticipadamente la acción que iba a ser emprendida contra los madianitas, lo que leeremos en el capítulo 31 del libro de los números.